Los años 50. La revolución de los transistores estaba por llegar. Una empresa pionera en elaboración de radios, grabadoras, la famosa televisión Trinitron, el Walkman, la videocasetera Betamax, por causas yo diría un poquito accidentadas, crearía una consola de videojuegos que hasta hoy en día destaca entre las tres mejores. Me refiero al PlayStation de Sony. Como toda historia revolucionaria, Sony tiene un icono considerado como el padre del PlayStation, Ken Kutaragi, que es como el Steve Jobs de los videojuegos, pero dentro de Sony, por así decirlo. Kutaragi creó el chip de sonido para el Super Nintendo y gracias a su perseverancia, pasión y algunos conflictos entre empresas, el PlayStation llegó a ver la luz en el país del sol naciente un diciembre de 1994. No fue la primera consola en usar el CD-ROM, como a veces hemos creído, ya que ya existía la Sega CD, Panasonic 3DO, Neo Geo CD, entre algunas otras. Sin embargo, sí que fue la primera en explotar todas las capacidades de almacenamiento que un CD de aquella entonces tenía. Con más de 100 millones de consolas vendidas en todo el mundo y ocupando el quinto lugar de ventas, hoy toca el turno de platicar de PlayStation. Y para comenzar, pues vamos a preguntar aquí a los chavorrucos de Calabozo Geek, ¿cómo fue sus primeras experiencias con Sony PlayStation o cómo fue que le conocieron? Platíquenos. ¿Qué onda? Pues pues de hecho, el Play, yo como fui más amante del Nintendo y tenía el Nintendo, no tuve el Play porque mis papás decían que era un dispositivo del demonio. Eso decían porque, porque de por sí no les gustaban los videojuegos y ahora llega una consola que es pues más como un sistema más para adultos, ¿no? O con temas más agresivos, con... Ay, las muertes en Mario, pues es nada más aplastarlos, ¿no? Y, pues está medio gacho también, pero no se ve muy infantil. Y en las muertes de los juegos de PlayStation, pues ya eran más agresivos, ¿no? Ya incluso salía sangre, aunque sea sangre tal vez de otro color, el color verde o en color blanco, pero sabías que era sangre. Entonces, sí, ahí había un pequeño tema controversial en cuanto a la adquisición de un PlayStation, por lo que yo jugué con mis primos que eran mayores y siempre en algunas fiestas, y las fiestas generalmente como ellos eran mayores, pues estaban tomando alcohol y yo pues era un niño y pues me la pasaba jugando Play cuando se podía. Pero sí, no, básicamente, y el Play, hasta donde yo sé, es como para jugar solo, ¿no? No sé si era para dos, o sea, sí había juegos para dos, pero básicamente los juegos más fregones pues, eran para un solo jugador. Yo recuerdo uno que otro juego, como el Symphony of the Night, que pues no era para dos, o sea, para nada. Y estaba muy fregón ese juego. Eh, el, ¿Cuál era el otro? Ah, pues juegos de peleas también, que esos sí son para dos, el Soul Calibur, creo. Y ¿cuál era el otro? Ah, Tekken, que me parece. Bueno, eran juegos bastante chidos. Pero pues esa fue mi pequeña, cómo el Play ¿Cómo lo llegó hacia conociste, mí, no? Sí, exactamente. sí, oye, sí, se entiende que, bueno, nosotros éramos fan, como lo hemos venido haciendo evidente, éramos fans de Nintendo, entonces de alguna manera estábamos un poquito peleados contra todo lo que no tuviera el gran sello de la marca roja de Nintendo, ¿no? Pero tú Panchito, ¿qué experiencia tuviste ahí con el PlayStation? ¿Lo conociste, no lo conociste? ¿Llegó a tus manos? ¿Qué tal, chavorrucos? Aquí Francisco Panchiquic Méndez. Bueno, es muy interesante lo que menciona acerca de lo que es PlayStation. La realidad es que nosotros, al crecer aquí en México, y yo creo que en Latinoamérica fue algo similar, pues crecimos muy pegados a lo que era Nintendo, porque bueno, básicamente Nintendo le metió pues mucho dinero. Ya decíamos que hubo un programa que se llamaba Nintendo Manía, había una revista que hablaba de Nintendo y todo, como decía Edwin, lo que no era Nintendo, pues era cosa de extrañarse, ¿no? Sin embargo, el acercamiento con PlayStation, a lo mejor ustedes no lo recuerdan muy bien, pero sí hubo algunos comentarios que hicieron en la revista, porque realmente, ya lo decía Edwin, Ken Kutaragi fue un diseñador rebelde porque él diseñó lo que era el chipset de audio de la Super Nintendo, y Ken Kutaragi, los ejecutivos de Sony nunca estuvieron de acuerdo en trabajar con videojuegos. Él trabajó en secreto para hacer ese chipset y se asoció en secreto con Nintendo. Después vieron que había una buena utilidad, lo hicieron. Pero lo más interesante que
se llegó a mencionar en la revista Club Nintendo, no se dio mucho énfasis, fue que se estaba trabajando en un dispositivo CD para la Super Nintendo. Este dispositivo de CD para la Super Nintendo iba a ser precisamente, elaborado por Sony. Inclusive en el CES, o no me acuerdo si era el CES, que era donde se menciona todo, que era como el I3, que era donde se menciona todo lo que es la tecnología. Sony mencionó que ya estaban trabajando para lo que era pues el CD, ¿no? ¿Y cuál fue ellos lo mencionaron un día antes, y ya cuando Nintendo va a presentar precisamente, pues Sony ya estaba súper emocionado que Nintendo iba a ratificar ese acuerdo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Eso lo venimos sabiendo, se mencionó muy poco en la revista Club Nintendo, porque siempre allá por los especiales de marzo-abril mencionaban de ese CES, pero obviamente eso no lo mencionó, pero Nintendo en lugar de decir que iba a trabajar con Sony, porque ahí había una vinculación entre al parecer era el yerno de lo que era el CEO de Nintendo, decidió precisamente aliarse con Philips y sacaron una basura que fue el Philips CDI o el CD Interactive, que de hecho, como dato curioso, hay los peores juegos, no fue, desde mi punto de vista, no fue E.T., sino fueron los juegos de esa consola. A todos los que están, a los prisioneros escuchas, Van googleen, horribles. busquen, hay tres juegos de Zelda, uno de Link, uno de Zelda, pero eran los juegos más terribles que se puedan imaginar. Estaba Hotel Mario, estaba Zelda de Wand of Gamelon, había uno que se llama Link the Face of Evil. Búsquenlos, son juegos terribles, horribles en todos los aspectos. Y entonces, precisamente, bueno, ese fue el problema. No vamos a hablar del CDI, sino vamos a hablar qué pasó con Sony. No, pero Entonces, sí de tenían ahí, un contrato. O sea, ya Nintendo hizo un contrato con Sony. no es, Hasta donde yo. Sí, no. O sea, de hecho, el contrato decía que Sony. A ver, por acá lo tengo. De hecho, Sí, que Sony iba a ser la desarrolladora oficial de la unidad de CD. De hecho, ahorita que estás platicando de Club Nintendo y eso, me acordé que yo también compraba la revista Game Master. Viéndolo bien, sí, le fui un poquito infiel a Nintendo. Era como que curioseaba yo por allá afuera. En la revista Game Master me acuerdo que se llegó a promocionar hasta el Super Nintendo en su versión Super Famicom, la versión japonesa, que es como un panquecito, con la unidad de CD abajo. O sea, el prototipo se tenía y estaba todo para lanzarse. Yo me sí. acuerdo que incluso tenía la expectativa de que iba a llegar la superpoderosísima unidad de CD alguna vez a América por parte de Nintendo y Sony. Sí, sí, sí es cierto. Debieron de haber tenido un contrato firmado, como está ahí diciendo Coca. Sí, tenían un contrato firmado. De hecho, la idea de Ken, bueno, Ken Kutaragi fue pues, el Gunpei Yokoi de Sony. Eso sí está más claro. Era como los héroes, ¿no? Siempre hay el héroe de la película, papá, y aquí estaban. Y es Ken Kutaragi en esta parte, porque él creó ya lo comentaron, el chip SP700, y básicamente lo que hizo fue hacerlo a espaldas de los directivos de Sony. O sea, él se juntó con Junpei Yokoi, no sé cómo, eso sí, no sé si ustedes tengan algún dato, pero yo me imagino que fue en alguna brega, igual que Junpei le encantaba, no con Junpei, perdón, fue con el presidente de Nintendo. Junpei ahí no tiene nada que ver. No, el presidente de Nintendo, que es ¿cómo se llamaba el cuate este? Que era súper briago. Pancho, ¿te acuerdas? Que era el director de Nintendo tal cual. No, yo esa no me la sé, ¿No? que era alcohólico y eso fue ahí un dato que sacaron ustedes, pero Hiroshi bueno, Yamauchi. Yamauchi, Ajá, el nieto. el El nieto. nieto heredero que transformó la empresa de juegos de cartas Exactamente, a videojuegos. Ujú. exactamente. Ese cuate, por alguna forma, se contactó con Ken Kutaragi. ¿Cómo? No lo sé exactamente. Y lo estuve buscando y no lo encontré. La cuestión es que le dijo Ken que él le podría desarrollar el chip para Super Nintendo para que tuviera un audio mucho más fregón. De hecho, tú lo comentabas en el anterior que hiciste tus cortes de cables hechizos y que los conectaste a tu estéreo y sonaba Sí, fregoncísimo. sí, Y sí. de hecho, pues es gracias a ese chip. Eh, Ken empezó a desarrollar el chip a espaldas, lo cacharon los directivos de Sony y le dijeron, ¿sabes qué? Estás despedido.
O sea, no queremos saber nada de ti porque estás trabajando a nuestras espaldas. Y en ese entonces, el director que es Norio Oga, le de dijo, Sony. pues, Ujú. ajá, el director de Sony le dijo, ¿sabes qué? Pues te quedas. Ya hiciste un trato, pues vamos a ver por dónde va. Un poco más inteligente y dijo, órale, nos aventamos el chistecito que te estás haciendo. Salió el chip para el Super Nintendo con el audio estéreo, quedó fregoncísimo y en ese momento pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos, como estaban todo el boom y el auge del CD, que aparte era la producción mucho más barata que los cartuchos, dijeron, pues vamos a meternos en esta onda. Y ahí también Yamauchi, que era el director de Nintendo, le dijo a Ken Kutaragi, ya directamente ahí sí hay uh, escritos de que dicen que él lo contactó y le dijo, ¿sabes qué? Hazme un hardware para que pueda adaptarse al Super Nintendo y que se pueda meter CDs. Ahora, después de eso, dime. No, de hecho el Super Nintendo, ahorita que me acordé, traía un puerto tipo, no sé, yo le decía puerto serial, ¿no? Como las computadoras. En la parte de abajo tú le podías quitar una tapita y a los que teníamos el Super Nintendo vivíamos como que con la ilusión y la expectativa de que iba a venir la parte que se le ponía abajo para poder insertar el CD, ¿no? Sí, exactamente, y la idea era esa. Y de hecho, la idea era sacar una consola que se pudiera adaptar al Super Nintendo y otra consola directamente que fuera ya hecha tal cual, con los cartuchos y con la parte de abajo para poder meterle el CD-ROM. Más o menos como las cajas esas gigantes, no sé si alguna vez les tocaron, de que podías poner el cassette y el DVD, o en su momento también cassette VHS y cassette Betamax. Sí, No sí, sé si se sí. acuerdan, que era un Y monstruote. era como una clonadora ahí de películas para trasladar de uno a otro. Está padrísimo. Exactamente. Sí, sí, pero oye, la historia del nacimiento de Sony PlayStation, a mí la verdad es que sí se me hace bien romántica, ¿no? Porque pues, es la historia de... Siempre hay como que una persona obsesiva, apasionada, Sí, exacto. necia, que va y se para ante las juntas directivas, no importa que ya esté perdiendo su empleo, que ya lo estén corriendo, pero impone algo que él cree que va a ser revolucionario, ¿no? Y aquí el caso de Sí, este señor, Ken Kutaragi, fue el caso de alguien que dijo, no, pues prácticamente esta idea tiene que ver a la luz, tiene que ser a través de Sony. De hecho, Sony, pues no creía en él. Yo tengo entendido que la mayoría de la junta directiva en aquel entonces le dijo, no, vas sí, para afuera, tu idea no pasa, ¿no? Pero él tuvo el sí, voto de una sola persona que dijo, es sí, que tu idea tiene que materializarse. ¿Por qué? Pues porque Sony se dedicaba a hacer aparatos electrónicos. Se sabe que ellos consideraban el mercado de los videojuegos como un mercado para niños muy totalmente ajeno. Prácticamente sí, lo que hacen juntas directivas es ver temas financieros, ver temas de crecimiento en función de los números. Es muy típico que en las grandes corporaciones tiendan a opacar o aplastar o a ponérsela difícil a los creativos. Eso es muy normal, ¿no? Pero realmente el que este señor se haya puesto necio, por decirlo sí. de alguna manera, pues hizo que Sony PlayStation llegara a ver la luz. No sé si nos sigues platicando un poquito Sí, de esto ahí. no, de hecho, en el contrato de Sony que tenía con Nintendo, decían que pues, sí, Sony se compromete a crear un componente CD-ROM para Super Nintendo, pero también un hardware de Sony que corriera los juegos de Super Nintendo y también los CD-ROM creados por Sony. Según se dice que en aquel acuerdo permitía a Sony tener el control sobre los formatos de disco, llamados Super Disc. También cedía una gran cantidad de licencias a Sony, o sea, Mario y Zelda, entre otros, y los derechos de música. Según este acuerdo, los desarrolladores de juegos, Capcom, Squaresoft, Taito, Namco, Konami, Bandai, entre otros, tenían que pagar a Sony si querían que sus juegos tuvieran música. Ahí ya está como que abarcando demasiado, ¿no? Sony podía vender todos los CDs de Nintendo y además seguir produciendo para la consola el chip de audio. Es decir, es increíble. Yamauchi, que es el director de Nintendo en ese entonces, ya colmilludo y viendo que el trato no era recíproco, o sea, que beneficiaba más a Sony, decide en el evento, en el más grande del mundo de videojuegos en ese entonces, que fue el Fest de Las Vegas.
básicamente le hicieron le dieron una patada en el trasero Una a Sony. puñalada. Sí, no, sí, de plano, le dijeron, ¿sabes qué? Sí, presentamos, ¿cómo no? Claro que sí. Y cuando presentan, dicen, ¿sabes qué? Vamos a contratar a Philips. A la mera, a la fregada, Sony. Es Vamos como a... cuando llegas a la boda y en la mera boda ya con todos los preparativos, la novia sale corriendo, ¿no? Sí, caray. Entonces Sony se queda así de, ¿qué diablos? Otra vez se enojan horrible con Ken y le dicen, oye, pues ¿qué pasó? Ken, esa misma noche, antes de hablar con los directivos de Sony, habló con el director general, con este cuate Norioga, y le dice, ¿sabes qué? Fue una puñalada por la espalda, pues yo lo que quiero es venganza, ¿no? Ya todo lo que invertimos, todo lo que invertimos de tiempo, Vamos por nuestra dinero, cuenta, ¿no? esfuerzo, pues vamos a darles en la torre. Sí. Y pues sí, o sea, de hecho, si no hubiera pasado eso, estoy segurísimo de que no hubieran existido, o que PlayStation no sería la consola que es ahorita, y que los videojuegos de PlayStation no serían los videojuegos que son ahorita, y también, pues obviamente, si hay la competencia, ya empiezan los madrazos duros, y ya empieza, por ejemplo, el N64, que en su momento le hizo la competencia ya directa a PlayStation, no hubiera sido lo mismo, también. Pero bueno, eso lo dejo. Sí, sí, el Sony PlayStation no habría visto la luz de no haber sido por esta historia, yo diría hasta pasional e increíble. Pero saben que el mundo Sí, de los negocios y de las grandes corporaciones así es, ¿no? O sea, desgraciadamente las mentes creativas llegan a un momento en el que se encuentran con desacuerdos por X o Y situación y tienen que emprender su propio camino. Aquí lo importante es que personajes como Kutaragi no soltaron la rienda, ¿no? Panchito, nos no, comentas. hay mucha gente que se hubiera suicidado en ese momento, ¿eh? O sea, que dice ya, no, o sea, me tiraron por lo que yo estaba luchando por tanto tiempo, Toda la y vida prácticamente. toda la vida, y a la mera hora, ¡pac! No te quiero. Y fue parte de Nintendo, fue una traición increíble de Nintendo, que yo pensé en un principio que fue al revés de Sony hacia Nintendo, y no, fue Nintendo aquí el traidor. Más que en el tema de la traición, recuerda que tanto todos los medios aquí de Nintendo, que eran los que influenciaban al videojugador en la época de los noventas, pues sí, te daban a entender que ahí fue un tema de Sony. Que sí, aquí indudablemente fue un tema de Nintendo. Fíjate que más que una cuestión de injusticia del contrato, recuerda que también había ahí unos lazos sentimentales, porque tiene que ver mucho lo que es el yerno de Yamauchi, que decide tomar la decisión de ir con Philips. Sin embargo, como ustedes ya lo mencionaron aquí, Ken Kutaragi, pues se quedó con este tema, pero algo importante es el CEO como ustedes lo mencionan, de Sony, menciona, dice, no, ¿sabes qué? Pues no nos podemos quedar así, entonces tenemos que entrar con el proyecto. Ken ya estaba trabajando en secreto otra vez con una consola y ya tenía prácticamente lo que era un demo, un prototipo de lo que es la PlayStation. De hecho, Norio Haga, que es como mencionas, el CEO, pues dice, pues adelante. El problema que tuvo Nintendo antes de lanzar su consola es que no tenía juegos. Evidentemente, quien desarrollaba el software, pues era Nintendo y eran las casas productoras. Ahora, él fue a buscar precisamente en Japón con otras casas productoras, por ejemplo, Sega, que es el principal competidor de lo que es Nintendo, y Sega le dijo, no, sabes qué, vete a la goma, tú te dedicas a hacer electrodomésticos, sistemas de audio, televisiones, pero no ¿Tú tienes qué experiencia sabes en de esto? videojuegos, ajá, no me voy contigo. Y así fue con otros grandes de Japón, y en Japón no tuvo nada, no tuvo la aceptación. Entonces es por eso que Ken Kutaragi se decide hacer un tour por toda Europa y encuentra desarrolladores de Francia como Ubisoft, entre otros, que lo empiezan a apoyar. Total que para este momento, ya con otros colaboradores, Ubisoft y otros de Europa, empezaron a desarrollar un kit de desarrollo para los licenciatarios, algo que Nintendo no tenía. O sea, Nintendo, uno de los problemas que siempre ha tenido en el nivel de la hechura de sus juegos es que no crea como kit de desarrollo y es muy cerrado a crear plataformas amigables para los desarrolladores. ¿Qué es lo que dice Sony? Bueno, vamos a hacer algo para que los desarrolladores puedan tener esa apertura de hacer las cosas como ellos quieran. Total que Sony presentó su demo, presentó ese kit de desarrollo y es así como empezaron a llamar la atención, pero lo que fue el detonante para que las casas desarrolladoras dijeran sí con Sony fue el CD. ¿Por qué? Porque el CD, que es un pedazo de plástico,
era mucho más económico que un conjunto de circuitos integrados que era el cartucho de Nintendo. Entonces, ¿qué significaba? Para los desarrolladores significaba mayor ganancia, porque era menor capital de inversión para poder tener su medio de reproducción. Y segundo, recuerden que los juegos, bueno, a lo mejor no lo sabían, pero los juegos de Super Nintendo, la máxima capacidad que tenían eran 32 megas. O sea, 32 megabytes, que es lo que conocemos hoy en día, que es básicamente una canción MP3, bueno, un poquito una canción grande MP3, era el tope. Y en cambio, con lo que era ya el CD, ya tenía hasta 600 megabytes, bueno, 300 para el principio y después 600, pues era 10 veces más de lo que te daba el Super Nintendo. Entonces, esa capacidad es con que los licenciatarios empezaron a trabajar. Y aparte, les dio las licencias creativas de hacer prácticamente lo que quisieran. Ahora, hablando un poco interesante de cómo yo tuve acceso a lo que es esa consola, quiero mencionar que yo siempre lo voy a mencionar, es que algo que benefició a Sony y que hizo el PlayStation lo que es ahora es la piratería. Este, yo sé que si Sí. Sony me está escuchando, es posiblemente que a lo mejor hasta nos demande, pero es la realidad. O No, sea, la piratería es lo que impulsó esa consola, por lo menos aquí en México y en Latinoamérica. ¿Por qué? Nosotros estábamos casados con el Nintendo. De hecho, para nosotros no había otra marca. Yo después del Super Nintendo, con mucho esfuerzo me hice de un Nintendo 64 y la verdad es que ni pelaba siquiera a lo que es el Sony PlayStation. Tuvo un momento en el que me prestaron una consola, eso sí, una consola virgen, porque no tenían ningún tipo de poder jugar chipeo ni juegos nada. piratas, ajá, ningún Ujú. chipeo que es lo que le llamaban, y eran tres juegos los que me prestaron, que fue el Metal Gear Solid, fue el juego de Final Fantasy, y era otro juego precisamente que se llamaba Soul River, era la primera versión, no es la más conocida. Y entonces eran juegos que, si ustedes recuerdan, los CDs en la parte de atrás eran negros, los originales eran, en la parte de atrás eran negros, y yo jugué Metal Gear, que puedo decir que, bueno, cuando hablemos de los juegos, creo que es el mejor juego que ha sacado la consola. Pero entonces yo tuve ese acercamiento. Fue un acercamiento que no pasó a más, porque fue una consola que me prestaron cierto tiempo y yo seguía muy ensimismado con Nintendo, ¿no? Lo defendía, algo que yo siempre mencionaba en mi speech de adolescente era que Nintendo 64 era mucho mejor porque no había tiempos de espera de carga, que eso a mí me desesperaba bastante en el Sony, que decía ahora Es cargando. horrible. Sí. Entonces eso lo mencionaba. Sin embargo, digamos que quedó ahí. Después, ya yo en la preparatoria, es decir, ya en una etapa mediana de lo que es el Sony PlayStation, con mi afición a lo que eran las arcades, yo quería jugar, bueno, Cocatrón no me dejaba mentir, éramos fanáticos de la serie de juegos de Marvel versus Capcom y Sí. también de Marvel versus Street Fighter. Entonces, para la consola de PlayStation, había juegos, había ya traslaciones del arcade para esa consola. Entonces, por eso me fui orillado a hacerme de una consola. Recuerdo que compré esa consola en muy buen precio, en Y lo era que muy se barata. conoce, y era barata. Y ya era una consola que ya tenía el chip. Y algo que me di cuenta es que Sí. realmente ya las consolas te las vendían ya con chip. Por ahí estuve leyendo que en todo lo que es Latinoamérica ya te vendían la consola en almacenes de prestigio con el chip, o sea, ya venía con el chip me refiero a ¿En todos, serio? a todos, sí, a todos los escuchas que hacían modificaciones a través de un integrado, de un chip que modificaba para que la consola pudiera leer cualquier CD-ROM, ya no solo los negros, sino precisamente podía leer cualquier CD-ROM, de esos, de los que podía uno quemar, bueno, todavía no en su casa porque los quemadores eran caros, pero podían prácticamente ya comprar cualquier juego que eran muy económicos. Estamos hablando a un precio de centavos de dólar. Aquí en México costaban 10 pesos, 20 pesos los juegos, 30 pesos. Y vamos, no hacía nada contra comprar un juego original de 400 pesos de la época, hablando en pesos mexicanos, 600 pesos mexicanos. Bueno, pues obviamente que eso era que las personas compraban su consola y se chipeaba. Y yo creo que en Latinoamérica la gran mayoría de consolas fueron chipeadas. ¿Qué fue lo que originó? Obviamente, en el poder adquisitivo era muchísimo más sencillo, mucho más económico y redituable comprar tu consola, chipearla y comprar juegos de 10, 20 pesos, que eran centavos de dólar, y obviamente te podía hacer una librería muy grande de juegos, ¿no? Y creo que a reserva de lo que comenten ustedes, creo que Sony
mucho tiempo hizo ojo de hormiga a este tema de la piratería. A lo mejor no fue intencional, pero yo creo que sí hizo ojo de hormiga, porque al fin y al cabo la empresa ganaba vendiendo consolas. De hecho, la Claro, consola el Sony De PlayStation las más vendió vendidas 105 millones de de consolas. unidades. Sí, es Su, una su- cantidad brutal. su sucesora, que fue la más pirateada, vendió precisamente el triple, no el triple, pero vendió creo que 160 millones, que fue la consola más vendida, y todo fue gracias a la piratería. De hecho, tengo todavía conocidos que cuando se acercaron a comprar la Sony PlayStation 4 tenían la esperanza de que pudiera ser chipeada como las demás, porque creo que realmente aquí la piratería influyó directamente a Sony. Claro, es cierto que los juegos eran muy buenos y ya tenía, como dijo Cocatron, ya era una temática un poco más madura. O sea, nosotros crecimos con Nintendo en los 80s, 90s. Es la realidad que a finales de los 90, pues ya éramos nosotros adolescentes, que tenía ya una nueva visión de las cosas y ya tenía otros Necesidades. intereses. Sí, claro, ¿no? sí. Entonces ya ver juegos más maduros, más interesantes, es lo que llamó la atención. Y por ejemplo, algo que recuerdo de Sony PlayStation y que marcó, digamos, o que a mí me cautivó, los juegos que yo menciono es Metal Gear Solid, que realmente creo que es el mejor juego que tiene la consola, porque metía un juego de acción, de espionaje, una trama increíble, y aparte tenía creo que una de las bandas sonoras y digamos, eh, traducciones, porque bueno, del japonés al inglés, excelentes. Había un excelente trabajo de doblaje. Y eso me cautivó. Y por ejemplo, hay juegos como Final Fantasy VII, no sé si lo jugaron, pero que era una temática mucho más madura. Con madura no me refiero a cuestiones de violencia o de índole, llamemos, sexual, sino era un argumento mucho más maduro, mucho más sólido, más filosófico, más, pues sí, más adulto, que de una u otra manera te daba y te integrabas en la historia. O sea, yo me recuerdo cuando jugaba Final Fantasy VII, yo estaba en el primero de preparatoria, pues era los sentimientos a flor de piel, porque yo me metía dentro de los personajes, ¿no? Esa historia que marcaba ese Final Fantasy. A pesar de que yo no era muy fan de los juegos de RPG, de turnos, vamos, creo que este RPG para mí es el mejor que ha quedado en la historia. Y sí, es cierto, Sony y sus desarrolladores, sobre todo Squaresoft, que platicaba Edwin en el capítulo pasado, que Squaresoft sacó muchos RPGs muy buenos para Super Nintendo, por ejemplo, Mario RPG, Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Gaia. Bueno, Illusion of Gaia no fue de ellos, pero todos esos juegos, el Chrono Trigger, pues los traslada ahora con mayor Sony. capacidad a Sony, y hombre, creo que eso fue lo que le dio asertivamente una ventaja a Sony. La realidad es que Sony fue el rey de la siguiente generación de consolas. Me parece que ya es la quinta generación, eso es indiscutible, pero yo estoy así un 90% seguro que ese éxito de la consola fue gracias a la piratería. Y aunque eso Sí. nunca lo va a decir de manera oficial, nunca lo van a encontrar de manera oficial, pero yo estoy seguro que Sony mucho tiempo se hizo ojo de hormiga con la piratería. ¿Por qué? Porque Eh, fue lo que hizo crecerlo. sí, bueno, es un fenómeno que yo creo que viene probablemente de los países donde hay un alto consumo de piratería. México, Latinoamérica, por supuesto, China es el rey por el volumen y pues porque está lleno de gente que ocupan sus dotes creativos pues para piratear cosas, ¿no? Sí, exactamente. Mi experiencia con PlayStation es la experiencia de pues yo era el típico fan de Nintendo, súper educado a que Nintendo es rápido, Nintendo es ágil, Nintendo es divertido, no necesita ser alta y potentemente gráfico, como Sony vino a imponer, porque realmente él vino a imponer gráficos, pero me dejaron tan arraigado la cultura Nintendo, este tema de los tiempos de carga, que hoy en día, la verdad es que yo no tolero ver tiempos de carga en sus consolas, en su Nintendo Switch y así, porque ellos predicaron muchísimo esa parte. Entonces a mí me ocurre, yo tenía todavía el Super Nintendo, ya se venía cocinando, ya se venía horneando el Nintendo 64. A mí me ocurre que llega un chico con el Sony PlayStation comprado en Estados Unidos. Eso pasaba mucho. Aquí en México nos toca vivir que mucha gente que viene a Estados Unidos viene súper armada con consolas porque allá es más accesible en cuanto a costos.
O sea, algo que allá cuesta, no sé, $200, por ejemplo, que aquí teóricamente debería costar 4,000 pesos mexicanos, la realidad es que vienen y nos lo venden en 10,000, ¿no? Nunca he entendido la economía del por qué, pero mucha gente viajera que va a Estados Unidos, está muy cerquita de México, tiene la facilidad de pasar compras, pues trae consolas, trae N cantidad de cosas, pero ahorita Creo que estamos pues, hablando de consolas. porque Eh, solamente hay una empresa importadora, ¿no? De hecho, na- hay una ahorita sola ya, empresa. ahorita ya no creo, ya deben de tener ahí sus varias líneas de distribución, temas de aranceles, etcétera. Bueno, tú hoy en día ya puedes comprar en Amazon, en eBay, en Estados Unidos con tus a veces respectivas tarifas, pero Ujú. en aquel entonces siempre Sí, había esa frustración de que Club Nintendo te decía que las consolas iban a costar N cantidad de dólares y tú ya sí. tenías ahí tu cochinito, tu alcancía, y resultaba que se triplicaba el precio en tu moneda. O sea, yo me acuerdo que siempre era eso. Ya llegaba el momento en que decía, ya mejor ni les hago caso y voy a Sí. tener que multiplicar, voy a tener que juntar el triple de esa cantidad de dinero, ¿no? Sí, entonces este chico que llega con el Sony PlayStation llega súper armado de juegos originales, no eran piratas. En Estados Unidos el fenómeno no es tan fuerte porque aplican las penalizaciones distinto a cómo se hace aquí en Latinoamérica, que hay más libertad, ¿no? Sí, tenían eran negros los CDs, era una capita por ahí de teflón antirrayones, que a diferencia de un CD normal, como nos estaba platicando Panchito, pues se rayaba un montón, ¿no? Entonces, todos los juegos originales, les digo, yo andaba coqueteando con Sony y me llamó mucho la atención porque yo era fanático de Mortal Kombat. Entonces, Sony PlayStation ya traía franquicias trasladadas de arcade con una precisión y mejora en lo visual y en lo auditivo, en el sonido, que les cuento, ¿no? La verdad es que me enamoré, pero tenía yo tan arraigada la cultura de la carga, o sea, de la carga de el loading, que prácticamente, o sea, Nintendo era todo el tiempo de ellos son lentos, ellos son lentos, ellos son lentos, nosotros somos rápidos, no te hacemos esperar, que realmente me hacían sentir frustración cuando los juegos estaban cargando, a pesar de las espectaculares películas en 3D, porque era lo que hizo mucho Sony, le metían fragmentos de películas en 3D. Final Fantasy es uno de los precursores de esa modalidad de estilo de juego. Te metían un trozo de película, pero te tenías que aventar un rato esperando a que cargara y a que tú ya pudieras realmente empezar a jugar. Había juegos que ni siquiera tenía sentido que tardaran tanto en cargar como el mismo Mortal Kombat, ¿no? La misma pantalla de arranque del Sony PlayStation, esta que tengo aquí arriba, digo, cómo tardaba entre esa pantalla y cuando te ponen el nombre del licenciatario que estaba fabricando el juego, cómo tardaba en cargar entre una pantalla a otra, ¿no? Yo siempre le eché la culpa a que era parte de la piratería. O sea, que lo ponías Mm, y estabas esperando a que no, no, porque funcionara. fíjate que el sistema de arranque de Sony fue muy sencillo para los hackers de descifrar. Realmente era como un mini sistema operativo, por así decirlo, como antes en las primeras computadoras que a nosotros nos tocaron, que metías un disco de 5 1/4, 3,5 pulgadas, Ujú. para cargar el sistema operativo, luego lo sacabas y metías otra cosa. Era lo mismo, los discos originales traían ese sistema de carga inquebrantable. Entonces lo que hicieron los piratas dijo, bueno, va, no lo puedo quebrantar, voy a generar un chip que realmente era un circuito integrado de 8 patitas, súper sencillísimo de instalar, porque yo estuve trabajando muchos años en un centro de servicio Tú donde veías, no lo hacías, tú veías nada más. yo solo veía, me platicaban y esas cosas, pero jamás lo hice. Realmente este circuitito integrado de 8 patitas se instalaba en algunos puntos claves de la tarjeta madre del Sony PlayStation. Entonces lo que hacía cuando tú lo prendías es que cargaba esa parte de arranque, como ese microsistema operativo, por así decirlo, pasaba de esta pantalla que estamos viendo aquí arriba y ya de ahí se iba a leer el juego en sí, el juego como tal, que prácticamente podía ser cualquier CD, ¿no? Aunado a eso, ya se venía próximo el auge de los llamados quemadores, CD burners, que te permitían grabar música, grabar lo que tú quisieras en ese grandísimo espacio de 600, 650 y hasta 700 megas. Y pues no tardó mucho en que en Internet se empezaran a difundir el formato de los juegos que utilizaba Sony PlayStation, que si no mal recuerdo era un ISO, era un comprimido,
Y pues ya tú con tu quemador bajabas el juego y lo grababas, lo quemabas. Eso, y prácticamente en el mercado negro, pues los conseguías por 10, 20 pesos mexicanos, como decía Panchito, Sí. por centavos de dólares. Pues prácticamente las familias gustosas por el gaming se hicieron de un arsenal de juegos. Pues con la Sony PlayStation. Sería interesante la teoría de Pancho. Él le atribuye un poquito el gran número de ventas a este tema de la piratería. Sería interesante revisar más o menos cómo estuvo la venta de juegos versus la venta de consolas. La cantidad de consolas, de venta de unidades de consolas, los más de 100 millones, pues realmente fue descomunal, ¿no? El que hizo Sony. Pero sin embargo, pues sí, yo sí debo de reconocer que aparte de los tiempos de carga que Nintendo me inculcó que eran malos, que eran como el demonio, que ahorita ellos mismos incurren mucho en esa práctica, la verdad es que Sony les dio un mundo de posibilidades a los desarrolladores y por eso los desarrolladores se empezaron a ir con Sony. Muchas veces tenían pues contratos donde pues, ellos eran libres de fabricar tanto para una compañía como para otra y muchas otras veces se iban prácticamente con exclusividad. A mí me dolió mucho ver que se fuera Squaresoft con su RPG. A mí me gustó mucho Secret of Mana en Super Nintendo, pero la verdad cuando vi Legend of Mana en el Sony PlayStation, me enamoré de todo el arte visual, que solamente en Sony PlayStation. De hecho, la primera que yo tuve, la tuve para jugar el juego de Legend of Mana. Squaresoft y otra compañía que me dolió mucho ver que se fue con Sony fue Konami, ¿no? O sea, Konami que se lleva la saga Castlevania prácticamente para allá. Entonces, pues hay que reconocerle que fue el gran tiranosaurio Rex de la época y pues yo no sé hasta qué punto Nintendo habrá dicho, chin, largamos, o qué bueno que nos pusieron competencia, o quién sabe qué habrá pasado por sus mentes, ¿no? Pero pues es una historia más que deriva de que algo nace por malos acuerdos ahí entre los grandes ejecutivos, ¿no? Pues a todo esto, ¿qué otros juegos ustedes recuerdan, independientemente de la lista que ahorita como siempre ya es costumbre les voy a mencionar, de los más populares, ¿qué otros juegos ustedes por ahí recuerdan? ¿Qué otras anécdotas? A mí, mi favorito, o sea, creo que el más hermoso de todos, creo que es el Symphony of the Night. El Castlevania Symphony of the Night fue el que cambió completamente mis perspectivas sobre los vampiros, sobre la maldad, sobre el bien, ah, sobre crees que ya terminaste un juego y a la mera hora no, te falta la otra mitad del juego. Es algo increíble. Pero eso lo viví ya cuando estaba en secundaria. Y de hecho yo lo acabé estando en secundaria y tiempo después me di cuenta de que era la mitad del juego. O sea, después de ya siendo adulto, ya me di cuenta y me comentaron que pues no, o sea, que te vas al centro del castillo, en la parte de hasta abajo, y entras a un nivel secreto donde volteas el castillo y es otro castillo completamente diferente con otro jefe final. El juego da para muchísimo. De hecho, da para abrirnos un, un episodio solamente de Castlevania Symphony of the Night, porque incluso el sonido es hermoso, todas las sinfonías que meten ahí son ah, completamente envolventes dentro del juego, dentro de cada parte del juego. Y, y sí, y incluso que me parece, y eso después lo platicaremos, creo que corrieron a la persona que creó el de Symphony of the Night y se puso a crear su propio juego, que es el de Bloodstain, pero pues eso lo platicaremos después. Eso es parte de otra historia. Es Sí que parte de otra ahorita historia. que dices del sonido, prácticamente Sony PlayStation era como si tú estuvieras reproduciendo un CD, Sí, que era tecnología, insisto, veníamos atrasados aquí en nuestro país, en México, era tecnología que pues igual ya venía en despunte. Toda la explotación del tema musical en un CD, en tu estéreo. De hecho, el Sony PlayStation incorporaba un reproductor de audio que si tú no le ponías
un juego y le ponías un CD de música, entrabas a un reproductor visual de audio y podías conectar tu PlayStation al estéreo, que esa es otra de las Ah, cuestiones que a partir de ahí empiezan a declarar la guerra de la multifuncionalidad con la que hasta el día de hoy Nintendo sigue peleado toda la vida. Y yo me acuerdo perfectamente cómo aquí gente que predica la cultura Nintendo siempre, siempre, siempre justificaban que Nintendo no iba a ser compatible con DVD, no iba a ser compatible con CD, no iba a ser compatible con otras modalidades, porque para empezar era algo 100% orientado a videojuegos y la razón principal, según ellos, que porque de esa manera la consola se hacía más barata, ¿no? La grandísima sorpresa es que, pues, Sony en su momento cuando se lanzó, fue una consola todavía y más barata, ¿no? Antes de la llegada del Nintendo ajá. 64, que fue la consola que creo que le vino a competir directamente, ¿no, Panchito? Y definitivamente fue Nintendo 64 la que le compitió. De hecho, en cuando presentaron ya oficialmente en América a Sony PlayStation, en su keynote o en su presentación sube el representante de Sony en Estados Unidos o en América y lo único que dice en la presentación es el precio, que es 299. Y al decir $299 era ligeramente casi el mismo costo del Super Nintendo, pero un poco más caro que el Super Nintendo, pero la diferencia es que ya era una consola que tenía el doble de capacidad, hablando de 16 a 32 bits, y obviamente eso fue lo que marcó. No dijo nada más y fue un éxito rotundo en Estados Unidos, lo que es la consola. Y aquí, efectivamente, Nintendo tuvo que crear su nueva generación, que es para mí también una consola increíble que fue Nintendo 64. De hecho, para mí marcó un antes y un después esta consola. Pero la Sí, realidad es que el que se comió el mercado, y como tú le decías, el tiranosaurio Rex, y se me hace curioso esta analogía que haces, porque ellos para poder tratar de atraer a casas desarrolladoras con ellos, antes de que saliera, tenían un CD de demo y dentro del CD demo había la animación de un tiranosaurio Rex, que caminaba como para que vean las capacidades gráficas poligonales que tenía la consola. en Entonces, 3D. definitivamente el PlayStation sí fue el que ahondó el mercado, sobre todo en Latinoamérica. De hecho, muchos gamers, que a lo mejor son generaciones no tan chavorrucas como nosotros, que son muy adeptos, son fieles fans de PlayStation porque fue la consola, que seamos objetivos, que permitió a la generación posterior a nosotros el poder jugar. O sea, podían ir a los tianguis y lo que tú platicábamos que hacíamos entre amigos de cambiar cartuchos y demás, ahora se hacían los tianguis, pero con un menor costo. O sea, comprabas, como decías, o yo mencionaba, 20, 30, 50 pesos por muy caro un juego y había los intercambios ahí en los tianguis. Eso no Sí. se veía, o sea, ahí aquí en México para todos los escuchas de otros países, porque hemos visto que tenemos escuchas de otros países, los tianguis son mercados generalmente tradicionales, al aire libre en la mayoría de las veces, otras veces no, pero son donde se hace un comercio ligeramente informal en lo que son los bienes de primera necesidad, como son las verduras, las legumbres, alimentos, etcétera. Pero era curioso cómo ver que en esos tianguis ya había puestos de videojuegos, o sea, había puestos en donde pues ya están toda la suite de juegos y por un precio muy, muy accesible. Claro, esto completamente ilegal, pero creo que Incluso se controles prestó. piratas. Sí, o sea, se prestó mucho para hacer eso. Como digo, yo creo que Sony claro, nunca lo va a reconocer de manera oficial, pero creo que se hizo ojo de hormiga hasta que hubo ya algo muy fuerte por parte de los desarrolladores. Ahora, quiero mencionar que no estoy justificando que esto sea de alguna manera correcta, pero también lo que tú mencionabas, Edwin, un juego venía muy elevado aquí en México por X o Y razón, pero un juego venía triplicado el precio, ¿no? O sea, es algo que creo que le ha pegado muchísimo a la industria, que ahorita se ha mermado o ese excesivo sobrecoste ha bajado un poco, ya sea por tiendas como Amazon y todo, que hay una nueva competencia, La pero, competencia. pero la realidad es que pues creo que eso fue lo que ayudó mucho a la consola. Y de otros juegos emblemáticos, aparte de Symphony of the Night, evidentemente ya mencioné yo Metal Gear Solid, también mencioné brevemente lo que era ay, ya se me fue bien del otro juego, el de Final Fantasy, que son los RPGs, pero yo creo que aquí en el PlayStation es donde inicia un nuevo género,
que es el género de terror. Este nuevo género de terror es precisamente ya real. O sea, mencionábamos en nuestro capítulo anterior que Castlevania fue una especie de terror, pero no se puede considerar como tal. Sí, habla de vampiros, habla de hombres lobo, habla de criaturas de la noche, pero no es un juego de terror como tal. Pero creo que aquí ya da la pauta, al ser una temática más madura de juegos verdaderamente de terror. O sea, vamos a hablar de los Resident Evil, que creo que también fueron muy buenos. A mí en lo personal no me gustaban, porque la movilidad no me gustaba, porque claro, era todo hecho así para tomar las facultades de la consola, optimizar los tiempos de carga que mencionábamos, porque cada vez que abrías una puerta había un tiempo de carga. Evidentemente la carga tenía que ser cuartos pequeños para que no sea tan pesado. Y eso hacía que fuera, desde mi punto de vista, un poco lento, donde ahí se enfocaba más en la historia y en el suspenso, ¿no? Porque tenías balas Sí. limitadas, era un juego de supervivencia. También el Silent Hill, Silent Hill, buenísimo. este era un juego que era también de terror. Por ejemplo, ¿no te acuerdas, José Luis, que jugaban mucho uno que se llama Manhunt? Al Manhunt, ese sí Entonces, estaba de terror, sí estaba horrible. bueno, eran juegos que ya precisamente buscaban un público maduro, y creo que aquí es donde se generó ya los juegos de terror, ¿no? Aquellos que te mantienen en suspenso, en tensión, porque tienes pocos ítems, pocos enemigos, pero bastante complicados y que te aparecían de la nada. Entonces creo que aquí es un nuevo, creo que el estilo de terror nace en esta consola. Entonces yo creo que son juegos muy buenos. Sí, de hecho, el de Manhunt, ahorita recordando, sí, era la cosa más horrible de este mundo. Yo cuando lo empecé a jugar, sí me traumé, o sea, ya siendo grande, me traumé y dije, ¿qué rayos es esto? No, no lo vean, chavos. Y cuando les digo no lo vean, todo el mundo lo va a buscar, ¿no? Entonces, sí es algo bastante agresivo, tanto emocional como estar viendo y estar jugándolo, y te mete además el juego. Y también si lo juegas en un ambiente oscuro, tú solo, te vas a, completamente te vuelves loco. De hecho, creo que ¿Sabes el si lo Manhunt, recomiendo? creo que él fue para PlayStation 2, creo que ya se me fue el avión, pero vamos, Está Silent Hill y Resident Evil, realmente son pilares del género. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, te digo, aunque no sea, aunque no haya salido acá, ¿no? Pero sí, estos dos juegos, pues marcaron hito. Yo por las revistas con las que le era fiel a Club Nintendo, sabía de todos estos, juegos y me generaron mucha expectativa. Así llegué a jugar y ser un poquito fan del Silent Hill 1, la primera versión, y más o menos entender ya lo que posterior, muchísimos años más tarde, no tan reciente, pero no tan tarde, salió la película, ¿no? Basada en el videojuego de Silent Hill, que son de esas películas que se vuelven videojuegos. Es curioso que ningún juego del género se encuentre entre los más populares, entre los más vendidos, ¿no? Yo se los quiero mencionar rápidamente para que les vaya despertando a lo mejor el recuerdo o la opinión. Fíjense, voy del más vendido al menos vendido en el top 10, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Gran Turismo, o sea, es un juegazo. Gran Turismo y otros juegos por ejemplo, de persecución de autos y de simulación, despertaron en alguien como yo el gusto por los simuladores de carreras. O sea, realmente yo no había experimentado esto desde el Atari y el clásico puntito que iba nada más por la carretera, donde iba anocheciendo, ¿no? Em, fue un juegazo y parte de su estandarte eran los gráficos súper cercanos a la realidad. O sea, Gran Turismo creo que hasta la fecha se destaca por el gran realismo, ¿no? Entonces, es el más vendido, para mi sorpresa, en Sony PlayStation. Tenemos en el número 2 a Final Fantasy VII, por supuesto. En el número 3 otra vez, Gran Turismo 2. En el número 4 Tekken 3, que por supuesto es un juegazo. Para mí Tekken también es como que el padre de su propio género. Ya sabemos que teníamos Virtua Fighter y algunos juegos similares, pero la manera de jugar poligonalmente en escenarios 3D y realizar combos con personajes, válgame la redundancia, en 3D, creo que no la dejó Tekken, ¿no? O sea, es una traslación del arcade, un super juegazo de Namco que pasaron al Sony PlayStation con una fidelidad, les digo, increíble. Aquí la diferencia con el Super Nintendo es que aquí sí se pasaban gráficos y todos los temas de videos animados, ¿no? El quinto, muy sorprendente, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Debe de tener que ver mucho con la película. No tengo una idea de qué se trata el juego y nunca he visto los juegos de Harry Potter, pero bueno, ocupa el quinto lugar en ventas históricamente del Sony PlayStation 1. Tomb Raider, que es uno también de los emblemas de Sony PlayStation, creo que es algo suyo.
es algo emblemáticamente suyo. Aquí se repite otro juego de Squaresoft, Final Fantasy VIII. Luego viene otro emblema que es el que tengo por aquí, no por acá, que es el Crash Bandicoot. Era, yo siempre lo vi como el Mario de Sony, a Crash. Para mí era el Mario Bros. De Sony. Y pues, lo que tenía diferente es que era en 3D, ibas en escenarios un poquito lineales y 3D a la vez. Lineales porque siempre ibas caminando sobre una línea, por eso le llamo lineales. Pero el escenario estaba hecho en 3D y los gráficos eran espectaculares. La movilidad del personaje me gustaba mucho. Era un tipo, bueno, es un tipo de demonio de Tasmania, siempre se me figuró porque daba de vueltas para ir golpeando todo. Y pues bueno, también considero pues parte de los iconos de Sony PlayStation, el Crash. En el número 9 está Tomb Raider 2, otra vez se repite, la misma franquicia, se ve que gustaron mucho. En el número 10 ya dijo Panchito, para lo que él cree que fue el mejor juego, tenemos a Metal Gear Solid. No, tú hablabas de Metal Gear, sí, ¿verdad? Sí, Metal Gear Solid, es Metal correcto. Gear Solid, y pues ya un pilón, el 11, el 12 y el 13, Tomb Raider 3 se repite, Tekken 2, que creo que para mi gusto el Tekken 2 está mejor que el 3, y Crash Bandicoot 3, ¿no? O sea, si se dan cuenta, se pasa algo como similar a Nintendo, ¿no? O sea, Nintendo entre sus tops tiene mucho a Super Mario, a The Legend of Zelda, a Metroid, etcétera. Pasó un fenómeno aquí muy, muy similar en Sony. ¿Cómo ven? ¿Algún juego no apareció de los que les hayan gustado? ¿Se preguntan por dónde quedó, etcétera? Yo solamente quiero hacer un comentario del Tekken 3. Creo que el Tekken 3, algo que a mí me gustó, es, sobre todo a lo mejor si quieren por el nacionalismo, que tenía un personaje que era mexicano, que era King, que era un luchador con una cara de jaguar. Ujú. Eso a lo mejor yo sentía que representaba más a la esencia de México. Por ejemplo, de Street Fighter, su personaje mexicano, el primero era T-Hawk, que era un apache, no sé si recuerdan. Sí, 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 es que en México en México no tuvimos, no nos alcanzaron esas culturas, son más propias de la zona de Estados Unidos. Ajá, bueno, pero pues T-Hawk es como un apache, ¿no? Pero bueno, Es americano, sí, es de cultura norteamericana. sí. y según era mexicano, ¿no? Pero, por ejemplo, el King, a lo mejor para los que lo jugaban, era un luchador de lucha libre que tenía sus mallas, sus botas y tenía una cabeza de jaguar. Era algo que me gustó, bueno, me llamó muchísimo la atención. Y creo que también los Tomb Raider definitivamente son juegos que marcaron una época y creo que Lara Croft fue de esas novias virtuales que todos los adolescentes en la época Tuvimos, tuvimos, ¿no? Bueno, no sé, en tuvieron, el yo, caso tuvieron, bueno, yo con Lara Croft no fue tanto, creo que mi novia virtual fue Joanna Dark, que es de un juego que se llama Perfect Dark, Perfect pero Dark. bueno, pero esa es precisamente otra historia, ¿no? Y sí, yo creo, no coincido mucho con las ventas, el top de ventas que mencionabas, pero bueno, tu top es en base al número de ventas, ¿no? Sí, tengan muy en cuenta, no son nuestros favoritos, no son los mejores, o sea, ya saben que muchas veces no se les hace justicia a las cosas buenas, lo mismo que pasa en el cine, en la música, y además de que en gusto se rompen géneros, ¿no? Realmente este es un top puramente de ventas, ¿no? Que de hecho, y ahorita mientras estamos aquí platicando, yo estoy revisando hasta la posición 110 y pues me sorprende, por ejemplo, ver juegos como Tetris, no sé en qué momento o si Nintendo era dueño de la licencia y se fueron para allá, o se les acabó el registro de derecho de marca, que a veces dura 5 o 10 años nada más. Pero digo, bueno, Tetris apareció en Sony PlayStation, está curioso, ¿no? Silent Hill está hasta la posición 41, estábamos platicando, fue un juegazo. Resident Evil está por la posición 23, y así una cantidad de juegos que, pues bastante interesante, los que estuvieron ahí en PlayStation. Acabo de ver aquí uno de mis favoritos, que es Mortal Kombat Trilogy, por ejemplo, que yo estaba enamoradísimo de ese juego porque desplegaba todos los personajes que Mortal Kombat había inventado en su momento. Podías jugar hasta con el que menos te imaginaras. Y esa versión, no, como dijera cierto candidato aquí presidencial en México, esa versión no la tenía ni Obama, ¿no? Esa versión no la tenía nadie. La versión de Mortal Kombat Trilogy fue exclusiva de Sony PlayStation. Entonces tuve que ceder mucho a la fidelidad que les digo tenía a Nintendo. Ya había salido el Nintendo 64, por supuesto que me lo compré para pues darle la batalla, porque era la batalla de los bits, ¿no? Ahí en tema de procesamiento gráfico, Sony vino a aplastar a Nintendo con sus 32 versus 16 bits, y viene Nintendo y hasta en el nombre le puso 64, ¿no? Para demostrar que no duraría mucho, pero
le vino a hacer competencia. Ahora, ya que estamos haciendo el punto de comparativa entre Sony y Nintendo 64, o sea, para mi gusto, Nintendo se sigue quedando un poquito corto, un poquito apretado con tema cartuchos, ¿no? O sea, con tema cartuchos, con tema con kits de desarrollo. Yo seguía leyendo sobre todo en revistas externas que Nintendo se las ponía bien difícil a los programadores y a a los desarrolladores con sus kits de desarrollo. Lo que tenía que hacer mucho los desarrolladores eran crear sus propios kits, o sea, desarrollar todos mis ambientes y mis herramientas de desarrollo para poder darme el lujo de trabajar en la consola de Nintendo, cosa que Sony pues cada vez le facilitaba más y más la vida a sus desarrolladores y a ellos les costaba menos tiempo, dinero y esfuerzo producir, pero les digo, para mi gusto, de menos en la parte visual en sus etapas tempranas, Nintendo todavía se siguió quedando corto, hablando única y exclusivamente en la parte visual, lógicamente cuando viene un Super Mario 64, que es una segunda revolución, de la cual vamos a hablar más adelante en próximos programas, eh, pues tiene con qué defenderse, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo le traigo muchos recuerdos, un periodo muy largo en el que estuve interactuando con Sony PlayStation, porque les digo, trabajaba en un centro de servicio que se dedicaba a hacer reparaciones de videojuegos y ahí nosotros nos enterábamos cuál era la consola que dominaba la ciudad prácticamente, porque llegaban por montón. Bueno, cuál era la que dominaba la ciudad y también cuál era la de mejor o peor calidad, ¿no? Lo que pasó con Sony es que nos llenaba los anaqueles, nos llenaba los estantes de consolas descompuestas, pero pues, prácticamente teníamos un mar de consolas descompuestas. Y ahora que estuve buscando, por ejemplo, algunas imágenes de Sony PlayStation, vi que mucha gente publica fotografías en Instagram o en Pinterest de sus grandísimos cementerios de carcasas de Sony PlayStation. Nosotros tuvimos un mar de carcasas que, bueno, ahí la estuvimos conservando durante mucho tiempo en el centro de reparaciones, que a final de cuentas vino un periodo de resignación, nos dimos cuenta que no nos iban a servir para nada. Yo incluso quise fabricar un robot con puras carcasas de consolas, tenía las suficientes para fabricar un robot ensamblado, pero recuerdo que no se podían atornillar entre sí, bueno, se atornillaban entre sí las consolas, hagan de cuenta, la Sony PlayStation iba a ser el pie y otra misma PlayStation así parada iba a ser ya el tobillo y lo que sigue, pero no se sostenía, o sea, empezamos a enganchar las consolas, porque pues por ahí tenemos un museo que entre todos fuimos coleccionando, que próximamente les iremos enseñando, si es que se mantienen en sintonía con nosotros, pero bueno, se iba de lado, o sea, no había buena firmeza y realmente era un trabajo muy artesanal, yo nunca supe ser artesano, así que pues mejor lo dejé ir, ¿no? Y, y las dimos a personas que se dedican a vender y hacer para reciclaje las Sony PlayStation, pero sí fue un periodo, me tocó vivir el periodo bastante largo del dominio, por lo menos en el mercado mexicano. Hablo por el mercado mexicano, por la ciudad donde radicamos, pero sí fue imperante la posesión del Sony PlayStation. Y recalcamos, lo que sí estoy de acuerdo con Pachitas en esa parte, cómo imperaba la piratería, ¿no? O sea, Que era también, raro ver juegos originales. ajá, lo importante también aquí es que como era tan fácil de chipear, pues todo el mundo le metía mano, aunque incluso no supieran de electrónica. O sea, como que yo más o menos le sé, ya me enseñó este cuate, pues vamos a ver qué le hago, ¿no? Entonces, en ese inter de si funciona o no funciona, o sí jaló, no, pues sí jaló, ya véndela. Igual y te duraba un mes, 2 meses y a la mera hora tronaba. Pero pues también mucha gente le metía mano porque pues también vio negocio, ¿no? Ujú. Creo, Sí, creo que la exactamente. principal falla, perdón, creo que la principal falla, no me dejas mentir, del Sony PlayStation y de todas las consolas que tenían una lectora de CD es el láser. Creo que era la principal falla de Ah, todo. sí. Me robaste las ideas de el famoso láser, ¿no? Hemos hablado de todo menos del famosísimo lector, el láser, ¿verdad? Así es, Panchito. Decías. De hecho, creo que fue lo que más fallaba. No sé si recordarás, ya cuando salió el GameCube, porque Nintendo se tuvo que morder sus palabras, tuvo que traer sus palabras, sacó su Sí. GameCube con su de disco y también fallaba un montón esa consola por el tema del lector, ¿no? De hecho, eso mismo que Entonces, nos pasó con el PlayStation, de tener un cementerio de consolas, nos pasó con el GameCube. Nada más que el GameCube en anaqueles, en estantes, como era un cubito perfecto, era muy fácil
De acomodar. de acomodar, sí. El PlayStation todo se veía feo, así todos puestos unos sobre otros. Sí, el famosísimo lector óptico, el láser, los primeros estéreos, reproductores de música que se tuvieron caseros, teniendo un periodo de vida de 7 a 10 años. De hecho, hay algunos de los primeros que todavía tendrán por ahí los tíos, las abuelitas, en sus casas, funcionando a la perfección. Pero en el tema de videojuegos, el periodo de vida era cortísimo. O sea, había unos que duraban nada más 2 años y eso nos daba mucho trabajo a nosotros en el centro de servicio. Llegaban, ya no leían, y lo que tenía el láser del Sony PlayStation es que tenía un ajuste, se llamaba ajuste gain, en español le decíamos ganancia, y era un potenciómetro, se medía en ohms, me acuerdo que lo medíamos con el multímetro y le subíamos o le bajábamos la dichosa ganancia para que aumentara un poquito la capacidad de potencia. Y era bien sencillo de arreglar, ¿no? ¿Por qué se disminuía el tiempo de vida drásticamente? Precisamente por el uso de discos piratas o excesivamente rayados. Le generábamos muchísimo desgaste al láser. Lo que sí es que el láser de Sony era más amigable, era más barato y era más barato precisamente por el tema de la piratería, porque al menos que yo haya sabido, no había repuestos originales, no había un centro de servicio oficial que hiciera el cambio. Entonces China se dedicó muchos años a producir masivamente componentes de repuesto para reparar videojuegos, ¿verdad? No sé hasta la fecha cómo estaré con la última versión de PlayStation, pero era un dolor de cabeza el famoso láser, ¿verdad? Y pues a todo esto ya se nos está yendo un poquito, estamos a punto de terminar. ¿Ustedes qué creen que nos dejó esta historia del PlayStation, la relación de Nintendo y sus juegos y demás? ¿Qué les dejó? ¿Qué creen que le haya dejado de legado al mundo gamer? Bueno, yo pienso que también tanto, bueno, PlayStation le metió mucho a lo que es sus juegos, se enfocó completamente en los juegos y creo que dejó un poquito al lado el marketing. Y lo veo representado simplemente por el nombre, ¿no? O sea, PlayStation siempre ha sido PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Y pues, a comparación de Nintendo, por ejemplo, pues Nintendo pues, fue la Famicom, fue el Super NES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch, Wii. Ajá. Game Boy Advance, Color, y el único cambio que he visto de PlayStation, pues básicamente es el Vita. Es lo único que le han puesto otro nombre. Pero todos han sido PlayStation, PSP es PlayStation portable. Entonces, ahí como que les falla un poco el marketing o meterle al Sí, nombre. incluso si tú vas a buscar la historia de PlayStation, que es algo que nosotros hacemos también para grabar este podcast, para no darles datos en falso a los queridos radio escuchas, el mismo Wikipedia se hace bolas, ¿no? O sea, él te Sí. empieza a dar datos del PlayStation 2, del PlayStation 3, del PSP, que es el portable, etcétera. Nunca lo había pensado, pero pues sí sería una estrategia interesante de marketing que fueran haciendo un poquito de variaciones con sus nombres, ¿no? Pues podría ser, digo, Xbox también le entró, ¿no? Xbox 360, One, Series S, Series X, y el único que siento que todavía sigue quedando pues, es PlayStation. O sea, ¿por qué? Sí, ahí se conserva. Y bueno, para mí la historia de hoy en día, al menos aquí en este país, al menos aquí en México, de PlayStation, es la de una consola que mantiene un alto estándar tecnológico, un tema tecnológico muy potente, y mantiene también, como en un principio fue el PlayStation 1, su exclusividad, ¿no? O sea, si quieres jugar algún juego en particular, o eres muy fan de algún juego en particular, o lo juegas en Sony PlayStation, o lo juegas con Xbox, o lo juegas con Nintendo, ¿no? Que la división que existe hoy en día entre los gigantes del videojuego, que yo veo, es esa, ¿no? El último caso fresco que yo tuve por ahí es el del juego, uno de los juegos que más me ha apasionado jugar en Sony PlayStation 2, es el juego de Shadow of the Colossus. Lo remasterizaron, lo rehicieron, lo sacaron para PlayStation 4. Me moría de ganas por jugarlo, no lo he podido emular bien en la computadora, no hagan eso en casa, pero me tenía que comprar un Sony PlayStation 4 para volver a jugarlo y vuelve la burra al trigo, como decimos en México. Fui muy fanático de los juegos de Squaresoft en Super Nintendo
Sony en PlayStation 4 estuvo relanzando juegos remasterizados de sus grandes licenciatarios de aquella época. El juego de Secret of Mana, que en su momento fue de entre los preferidos de Super Nintendo, lo sacaron para el Sony PlayStation 4 y es una cosa preciosa. O sea, prácticamente lo hicieron de ceros. La música todavía me queda un poquito con la de Super Nintendo, pero me tenía que comprar un PlayStation 4 para poder jugar esos videojuegos que me evocaban nostalgia, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja la historia para mí del PlayStation X? Pues para mí es la moraleja de, pues ten cuidado con las negociaciones que haces y cómo tratas a tus creativos porque puedes despertar a la bestia, ¿no? Para mí esa es la moraleja. Panchito. Y yo ya para finalizar, bueno, la realidad es que creo que todo eso que sucedió con Nintendo, este pelea de novios y luego pasar a odiarse, fue algo muy bueno para la industria del videojuego. ¿Por qué fue algo muy bueno? Porque sentó las bases de una competencia un poco más viva y permitió ya las casas grandes, a las que estaban consolidadas como Nintendo, tratar de revivir. Y de hecho, también vamos a platicar posteriormente que este ego de las grandes potencias, en específico Nintendo, originó la creación del Xbox. Porque una vez se acercó Microsoft, Bill Gates con Nintendo y quisieron asociarse. Nintendo dijo, no me asocio con nadie. Y entonces, pues, despertaron a otro monstruo. Y creo que eso precisamente es algo bueno, que haya esa competencia. Siento que permite lo que son creativos. Creo que a pesar de que yo realmente, a lo mejor se están dando cuenta en las breves pláticas que hemos tenido a través de este Calabozo Geek, no soy fan de Sony, de PlayStation. Quizás sea por todo el recelo ese que hay de lo que nos marcó en nuestras infancias y nuestra juventud primera, Nintendo. Pero la realidad es que creo que ahorita Sony debe de echarle los kilos porque está haciendo ya se está convirtiendo en el grande y creo que, sin entrar en detalles, porque no lo vamos a conversar aquí, creo que lo que marcó precisamente algo novedoso, que fue el PlayStation, hoy en día con el PlayStation 5 siento que hay algo algo está pasando. Tanto es así que su mascota que mencionabas, Crash, que durante mucho tiempo era el sinónimo del Mario de Sony, y así como Sonic fue la mascota o el El embajador embajador de de Sega. Sega, pues ya ahorita Crash está me parece que está para Nintendo Switch, para PC, para Xbox, y creo que ni siquiera, no sé si sea para el PlayStation 4, 5 seguramente Ya sí va lo a estar. prostituyeron. Sí, o sea, Sí. ¿pero por qué? Porque creo que hace falta un poco lo que decía Cocatrón, manejar ese marketing, ¿no? Manejar esas exclusividades, que ahorita creo que sus únicas cosas exclusivas que tiene Sony es el Gran Turismo, es precisamente God of War, que también es un gran juegazo, y es la licencia de Spider-Man que la está explotando porque tiene la licencia de Y hay Spider-Man, que inclusive sacarle para las jugo. películas y todo, claro, sí, pero siento que Sony tiene que hacer algo porque vamos. No puedes, al igual que Nintendo, no puedes vivir del pasado y tienes que renovar, pero así es, chicos. Quiero agradecerles a todos ustedes y bueno, ya para finalizar, recuerden seguirnos en las redes sociales a través de Calabozo Geek. Recuerden que ese podcast se publica todos los días sábados en la mañana para que le puedan dar seguimiento. Les agradecemos a todos los prisioneros que nos hayan escuchado y nos vemos precisamente para la siguiente edición de Calabozo Geek. Felices juegos y Te Felices veo juegos. fuera. Bye.